Este vídeo está basado en el contenido de la edición en castellano del manual La Economía, del proyecto Core Econ. Ten en cuenta que este vídeo no reemplaza el estudio del contenido del manual recomendado y que en caso de contradicción siempre ha de prevalecer lo recogido en el texto. La frase con la que se inicia la unidad 3 del manual La Economía recoge de forma sintética su contenido y objeto de estudio, que es el análisis económico básico del comportamiento del individuo como decisor, en este caso expresado como la necesidad de elegir entre ingresos y tiempo libre. Dice así: cómo los individuos toman la mejor decisión a su alcance, dadas las restricciones que enfrentan, y cómo resuelven su disyuntiva trade-off entre ingresos y tiempo libre. En esa expresión se recogen los elementos básicos que se analizan dentro de la unidad 3. El individuo como decisor, haciendo elección. La mejor decisión a su alcance, que hace referencia a las curvas de indiferencia. Dadas las restricciones que enfrenta, y hace referencia al conjunto a la frontera factible. Elección entre más ingresos, efecto sustitución, o más tiempo libre, el efecto renta. Hay que tener en cuenta que se trata de una unidad muy técnica, que contiene una serie de conceptos fundamentales, como son las preferencias, las curvas de indiferencia, los efectos de la renta y sustitución, los conjuntos factibles, las funciones de producción y la hipótesis ceteris paribus. Pero también debe tenerse en cuenta que se trata de un contenido fundamental, porque el marco de toma de decisiones restringido, que es el modelo que aquí se presenta, se utiliza durante el resto del manual. Por eso es muy importante para comprender en qué consiste y cómo se resuelve el problema de elección o optimización restringida, que los estudiantes comprendan las estructuras básicas y las características de las curvas de indiferencia y del conjunto factible, y que comprendan por qué la optimización requiere que la tasa marginal de sustitución sea igual a la tasa marginal de transformación. El problema de elección óptima o de optimización restringida es fundamental en economía y se apoya en una representación gráfica estándar que permite su aplicación a una amplia gama de escenarios. Partiendo de la frase inicial, los objetivos de aprendizaje de esta unidad se resumen en los siguientes. Elegir es un problema común. Se trata de que los individuos nos enfrentamos a medios escasos, necesidades y deseos casi ilimitados. Decidir o elegir en una situación de escasez es un problema común al que deben enfrentarse las personas, porque todos tenemos medios o recursos limitados, mientras que nuestras necesidades y nuestros deseos pueden ser ilimitados o al menos mucho más amplios. El análisis de la elección mediante modelización es otro objetivo de aprendizaje. En economía, este problema se analiza mediante su modelización, que consiste en definir todas las acciones posibles para luego evaluar cuál de ellas es la mejor de acuerdo con los objetivos de las personas. El costo de oportunidad siempre va a estar presente. Siempre está presente nuestra necesidad de elegir y nuestra necesidad de tomar decisiones. La disyuntiva trabajar versus tiempo de ocio. Este modelo de decisión va a servir para analizar la disyuntiva entre trabajar más o disponer de más tiempo libre, lo que va a servir para dar entrada a las ideas de efecto sustitución y efecto renta. Y la evolución de las horas de trabajo e ingresos durante el siglo XX. También sirve para explicar una cuestión que es más propia de la macroeconomía, como ha sido la evolución fundamentalmente en 3 países europeos de las horas trabajadas a lo largo del siglo XX. Y es precisamente con el gráfico donde se representa esa evolución con el que se inicia la unidad 3. Esta figura muestra varias tendencias en relación entre ingresos, expresados mediante el valor del PIB per cápita, y las horas anuales trabajadas en Francia, Estados Unidos y los Países Bajos. Puede observarse que desde el inicio del siglo XX, al menos en esos 3 países, se produce una disminución en el tiempo dedicado al trabajo, una tendencia que continuó a lo largo de todo el siglo XX. Una disminución que se ha visto acompañada por un crecimiento sostenido de los ingresos o de la renta, a pesar de que se ha trabajado menos horas, salvo en el periodo inmediatamente posterior a la crisis de 1929. ¿Cómo ha sido posible esta tendencia? ¿Qué es lo que la ha hecho posible? ¿Por qué en algunos países las personas han decidido trabajar menos y en otras han decidido trabajar más, o al menos han decidido reducir en menor medida las horas trabajadas?